¿Qué onda? Oye, hoy te quiero compartir algo que estaba platicando con un amigo sobre Dios. Empezamos a hablar de qué es Dios y luego nos fuimos a platicar sobre por qué Dios permite tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo. Eso nos llevó a platicar sobre quién o qué realmente es el diablo, Satanás, la maldad. Y definitivamente un camino para llegar a entender qué es Dios es entender qué es el mal. Porque a veces no es tan fácil asegurar o poder creer o comprobar que Dios existe, pero sí podemos comprobar que el mal existe. Y una de las grandes preguntas es, ¿y por qué existe el mal? Y luego nos pusimos a hablar de qué son los demonios, ¿no? ¿Por qué existen los demonios? ¿O realmente existen los demonios? ¿Existen los ángeles? Luego por ahí salió la conversación de que todos los demonios primero fueron ángeles y por su propia voluntad decidieron separarse de Dios. Y me acordé que hace como un año, otro amigo con el que generalmente hablo de catolicismo, cristianismo, filosofía, teología, me compartió este libro que se llama, ahí te va, Summa Demoniaca. Es un tratado de demonología y un manual de exorcistas. Y dice esto: los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa, antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba, veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver o conocer a Dios, pero no ver o conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse, sin revelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba unos obedecieron y otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie los hizo así. Se sucedieron una fase de psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. El Evo es el tiempo de los espíritus. La explicación detallada de qué es el Evo aparece más adelante, bla, bla, bla. Al darse esta fase en el Evo, estas fases a los humanos nos parecía que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parece tan breve para ellos fue algo muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron, ya se equivocaron. Al principio, esa aceptación de la duda continuaría un pecado que poco a poco fue evolucionando a un error muy grave. Pero al principio, ninguno de ellos, en esta primera fase, estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias, lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaba que tal desobediencia era contra razón, pero sus voluntades se fueron alejando de Dios, y como consecuencia de ello sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Y creo que esta parte es muy inteligente, desde que dice: al principio ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente de Dios. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias
lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia, lo que su voluntad eligió. No la voluntad de Dios, sino esos ángeles que se alejan de la voluntad de Dios y con su propia voluntad caen en el engaño. El engaño es que van aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Y después esto, y con esto quiero cerrar este video, esto me llevó a acordarme algo que hace muchos años alguien me platicó. Yo estuve en la Capilla Sistina, la que pintó Miguel Ángel, y hay una parte de la Capilla Sistina que es la más famosa, que es esta pintura, esta parte de la pintura del techo de la Capilla Sistina en donde está Dios de un lado y está el hombre del otro, y están las dos manos de esta manera. Pero en realidad la mano de Dios está completamente estirada tratando de tocar al hombre. Y es la mano del hombre la que está ligeramente curviada, y que si te fijas muy bien en la pintura, el hombre solamente necesita estirar un poco su dedo y tocar el dedo de Dios. Y esto es algo así como un entendimiento de que no es que Dios permite que exista el mal. Esta pregunta es algo así como una falacia intelectual. ¿Por qué Dios permite que exista tanto mal, tanto sufrimiento? Ese sufrimiento viene de la voluntad, del libre albedrío del hombre. Y entonces llegué a esta frase de esta pintura que dice así: en la obra el dedo de Dios está extendido al máximo, pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas. El sentido de la pintura es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión de alcanzarlo es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo, pero al no estirar el dedo podrá pasar toda su vida sin encontrarlo. El dedo de Adán representa el libre albedrío. Y esto quiere decir que lo que me dijo mi cuate de que no podemos hacer nada para evitar que tarde o temprano vamos a regresar a Dios es un entendimiento equivocado. ¿Por qué? Esta es otra frase famosa, creo que, de C.S. Lewis, que dice: las puertas del infierno se cierran por dentro. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos de Dios, y solamente podemos ser nosotros los que podemos tomar la decisión de regresar a Dios con nuestra propia voluntad, porque Dios no nos va a obligar a amarlo o a obligar a comportarnos bajo su verdad o obligarnos a vivir la vida de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos la vida, que es lo correcto, lo verdadero, lo bueno, lo bello. Pero creo que un ejemplo que lo resume todo, lo escuché hace mucho tiempo de un apologista que ya falleció, que en paz descanse, que se llama Ravi Zacharias. Y Ravi Zacharias dijo: es como si tú eres papá de un niño, de un niño, digamos, de 10 años, y vas caminando por la calle y lo vas agarrando de la mano. Y tu hijo de repente te quiere salir corriendo e ir a ver algo, pero estás en la calle y hay peligro. Tú no puedes apretarle tan fuerte la mano a tu hijo y que él te diga: papá, déjame, quiero ir allá, suéltame. No puedes forzar a tu hijo a estar contigo, tienes que darle la libertad de que aprenda solo, de que se equivoque, de que tome sus propias decisiones. Y creo que este es el ejemplo perfecto, porque Dios no nos forza, no utiliza su fuerza para agarrarnos de la mano y no soltarnos. Él espera a que nosotros abramos la puerta. Pero lo curioso es que Él nunca deja de tocar la puerta. Él siempre está esperando a que tú abras la puerta. Su mano siempre está lista para que tú nada más estires el dedo y lo puedas tocar. Y creo que esto es algo que nos responde cuál es el punto de libre albedrío, que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que, con nuestra propia experiencia, aprender que es mucho mejor estar del lado del bien que estar del lado del mal, que es mucho mejor estar del lado de la verdad que del lado de la ilusión, que es mucho mejor estar del lado de la responsabilidad personal y vivir tu vida con propósito que estar del lado de la gratificación instantánea y vivir tu vida entregándola al placer. Y entonces,
esto también responde por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Que de verdad, si estás conectado con el sufrimiento del mundo, en teoría no tendríamos todos que estar profundamente deprimidos, porque el sufrimiento del mundo es algo que nos rebasa, es algo que si estás consciente verdaderamente de todo lo malo que pasa en el mundo, al parecer eso opaca todo lo bueno. Pero hay una frase que me gusta mucho de Facundo Cabral que dice que el bien es mayoría, pero el bien es silencioso y el mal es muy ruidoso. Una bomba hace muchísimo ruido, pero por cada bomba que estalla en el mundo hay millones de caricias que alimentan la vida con bondad y con verdad.